Santo, 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 bendito es el nombre del Señor. Aleluya, buenas noches, buenas noches. Saludos a todos los que se van a conectar en este precioso momento. Me es un privilegio poderles saludar una vez más aquí haciendo este video, siempre para compartir algo grande del Señor con todos los que se conecten. Soy hermano Timoteo García de Verdaderos Adoradores. Les saludo en el nombre del Señor. Hoy vamos a hablar de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? ¿Y qué hizo Zaqueo? Vamos a ver algo que cuando yo veo la estrategia de Zaqueo, me pongo a pensar cómo era la necesidad de poder ver a Jesús de este hombre. Hoy en día, muchas gentes adineradas piensan que no tienen necesidad de Jesús. El dinero posiblemente los tiene engañados, que piensan de que como tienen dinero no tienen necesidad de nada de Jesús. No quieren saber nada de lo que es el nombre del Señor. Pero cuando yo veo la historia de Zaqueo, es algo importante que nosotros conozcamos y lo demos cuenta lo que este hombre hizo. A pesar de que Zaqueo no era pobre, Zaqueo era un hombre rico, pero sentía la necesidad de conocer o de saber quién era Jesús. Imagínense, este hombre no tenía necesidad supuestamente de ir tras de Jesús porque él lo tenía todo. Entonces, lo que nosotros vemos en Zaqueo allí es que él sentía ese deseo de conocer a Jesús. Había escuchado la noticia de que este hombre que andaba por allí, por la ciudad, hacía grandes cosas, hacía grandes milagros y andaba revolucionando toda la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Porque Jesús era una persona que mucha gente le seguía cuando veían todas las cosas que él hacía. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, resucitaba a los muertos, limpiaba a los leprosos, hacía ver a los ciegos, levantaba a los paralíticos. ¿Y cuántas cosas les podría decir de lo que Jesús hacía? Y por esa razón la gente lo seguía, porque ellos se maravillaban
al ver el poder que él tenía. Entonces viene Jesús y se dirigió a la ciudad de Jericó. Y cuando entra a la ciudad de Jericó, ahí esto lo encontramos en el capítulo 19 de Lucas. Capítulo 19 de el Evangelio de Lucas. Entonces, él entra a Jericó y cuando él entra a esa ciudad, empieza aquella gente a seguirle. Además de la gente que andaba con él, cuando los de la ciudad de Jericó se dieron cuenta que allí andaba Jesús, ellos decían, escuchaban hablar de un Jesús, pero en realidad no sabían directamente quién era Jesús. No sabían quién era Jesús, pero cuando escucharon de que por allí cerca andaba, la gente se hace aquella multitud que andaba siguiendo a Jesús. Y cuando vieron todas las cosas que él hacía, la gente más lo seguía. Entonces, la noticia le llegó a Zaqueo que allí andaba un Jesús que hacía milagros, que hacía grandes cosas. Y cuando Zaqueo se dio cuenta, dijo, yo tengo que ir a ver quién es ese Jesús. Yo tengo que conocerlo, porque he oído hablar muchas cosas de él. Imagínese, hermano, un hombre rico que supuestamente no tenía necesidad de nada, empieza a sentir aquel deseo de conocer a Jesús, de ver quién era. Entonces, como la Biblia lo describe a Zaqueo, que era un hombre pequeño de estatura, él corría por las calles y no lo podía ver porque la multitud que andaba siguiendo a Jesús era grande. Y él solamente volteaba a ver para todos lados, a ver dónde veía Jesús, dónde veía a Jesús, y no lo alcanzaba a ver porque era pequeño de estatura. En otra persona hubiera dicho, ni me interesa, mejor me regreso para mi casa. Pero cuando algo hay en tu corazón, que tienes una necesidad profunda en tu corazón de querer ver algo que tú necesitas conocer, no le importa el sacrificio que va a hacer. En ese momento Zaqueo, donde vio que no podía ver a Jesús, se le vino a su mente, y por allí por donde él pasaba había un árbol de sicómoro. Y antes que llegara Jesús a ese árbol, él corrió donde estaba el árbol, porque sabía que allí, por ese momento, en ese árbol, allí donde estaba ese árbol, allí iba a pasar Jesús, por esa calle. Viene Zaqueo y empezó a subirse a aquel árbol. Dijo, aquí va a pasar y aquí tengo que ver quién es ese Jesús. Tengo que conocerlo.
Luego, de repente se iba acercando a aquella multitud y Zaqueo arriba de aquel árbol que pienso yo que ni parpadeaba para que no se le fuera a pasar Jesús y él no lo podía ver, no lo iba a ver. Estaba con la mirada fija de aquella multitud a ver quién era ese Jesús de que la gente hablaba tanto de él. Entonces se quedó allí arriba de aquel árbol, cuando de repente, posiblemente él ni cuenta se hubiera dado que allí iba Jesús, que quién era Jesús. Él tenía la fe de verlo, de conocerlo, pero entre la multitud era imposible, tal vez no lo iba a alcanzar a ver, pero cuando Jesús iba acercándose al árbol de sicómoro, vio a aquel hombre que estaba arriba del árbol, viendo para abajo a ver dónde iba Jesús. Mire, qué maravilloso. Cuando alguien tiene interés o algo que le interesa saber qué es, este hombre no le importó sacrificarse tanto, pero él quería lograr el objetivo que él buscaba. Viene y Jesús, cuando se iba acercando donde estaba Zaqueo, desde lejos lo vio. Y sabe una cosa que a mí me impacta tanto, que cuando Jesús, antes de llegar donde estaba el árbol, donde estaba Zaqueo, todavía ni había llegado, cuando se le queda viendo a Zaqueo. Y cuando lo vio, Jesús entendió la necesidad que este hombre tenía. Y se le queda viendo. Y de repente le habla, Zaqueo. Mira, hasta el nombre le sabía. ¿Quién le había dicho que se llamaba Zaqueo? Pero como Jesús, él lo sabe todo. Zaqueo le dice, date prisa, bájate, en otras palabras, bájate de ese árbol. Porque ahora es necesario que pose yo en tu casa. Oh, gloria a Dios, mire, lo que no quería, lo que nunca imaginaba Zaqueo, se le estaba presentando algo maravilloso. ¿Quién iba a pensar de que Jesús al verlo le iba a decir, hoy es necesario que pose yo en tu casa? Oh, gloria a Dios. Eso sucede cuando usted y yo nos esforzamos o nos preocupamos por saber más de Jesús, por saber más de las maravillas del Señor. Y eso es maravilloso. Y mire inmediatamente Zaqueo cuando Jesús le dice, bájate de ese árbol, date prisa. O sea, en otras palabras, corre. Y Zaqueo, me imagino yo que de un solo se fue de chollete, como le decimos nosotros, como salvadoreños, se bajó del árbol de un solo y llegó y donde estaba Jesús. Y cuando llega donde estaba Jesús, viene Jesús y se va con él para la casa de Zaqueo. Qué tremendo privilegio que tuvo Zaqueo. Pero como siempre andaba gente
que de eso es lo que abunda en el mundo. Gente criticona, que no hacen ni dejan hacer. Allá andaban los fariseos y se paran allí viendo que Jesús iba para la casa de Zaqueo. Y cuando llega a la casa de Zaqueo, Zaqueo lo invita a comer. Y aquella gente, donde ven a Jesús sentado a la mesa con Zaqueo, dice, miren quién es este que come con los pecadores. Se sienta a comer con los pecadores. Pero Jesús les dice, hoy ha venido, le dice a Zaqueo, la salvación a esta casa. Y cuando la gente empieza a murmurar, Jesús le dice que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, cuando vio Zaqueo esto, que la gente estaba murmurando porque estaba Jesús en la casa de él y sabían de que era un pecador, entonces viene Zaqueo y se pone en pie y les dice, señores, he aquí, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Oh, gloria a Dios, mire qué tremendo lo que estaba pasando con Zaqueo. Si a alguien he defraudado, que me lo diga en este momento, porque yo se lo voy a regresar en 4 partes más. Zaqueo sabía de que había hecho algunas cosas que no estaban correctas, por eso él estaba arrepentido y estaba haciendo esto. Porque ¿sabe qué era Zaqueo? Era un cobrador de impuestos. Era un publicano que cobraba impuestos. Gloria a Dios, aleluya. Y los que cobran impuestos no entregan todo lo que reciben. Siempre agarran una parte para ellos. Y esa partecita que va poniendo allí en una parte, en algo allí aparte, o sea, al fin de tanto se hace bastante. Se hace bastante, se multiplica. Y eso había pasado con Zaqueo. Saber cuánto había robado. Aleluya. Pero el Señor estaba viendo la acción de Zaqueo. Y cuando le dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces Jesús dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido, era un hombre perdido que había hecho grandes cosas fuera de la ley, pero en ese momento él se arrepiente y toma un rumbo diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros verdaderamente tenemos ese deseo de hacer algo que agrade al Señor? No importa la situación que estemos pasando. Zaqueo se arrepintió. Él les dijo, si he defraudado a alguno, me da risa porque me acuerdo de una frase
del Salvador devuelvan lo robado, los que habían robado. Y eso me causa risa. ¿Qué pasó con Zaqueo? Eso pasó con Zaqueo. Pero él regresó lo que se había robado. Y aquellos de allá no lo regresaron. Algunos todavía están guardados y otros huyendo porque no quisieron regresar lo robado. Pero la lección que los da Zaqueo, él no se quería quedar con eso. No quería estar más defraudándose, sino que él se arrepintió de corazón y decidió despojarse de todo lo que había hecho para que el Señor lo perdonara. Y al ver que el Señor había llegado a la casa de él, eso estaba tan agradecido Zaqueo. Y creo que cada uno de nosotros, posiblemente nosotros no tengamos ese privilegio, lo tendremos ese privilegio cuando el Señor venga a llevar a su iglesia. Si le somos fieles al Señor, vamos a tener ese privilegio de conocer a Jesús. Pero mientras tanto, nosotros aquí tenemos que hacer todo lo posible para poder tener ese privilegio de conocer a Jesús cuando Él venga en las nubes a llevar a su iglesia para la patria celestial. Y allá estaremos con Él disfrutando de las bodas del Cordero. Así que ha sido un privilegio poder compartir con ustedes esta reflexión. Espero de que les haya gustado y que hayan tomado en cuenta todo esto que he hablado. Es algo maravilloso para que nosotros tomemos en cuenta lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Que el Señor les bendiga y buenas noches. Gracias a los que se conectaron. Es una bendición tenerlos allí conectados. A todos los que están allí conectados en este momento, es una gran bendición para mí. Que el Señor les bendiga y los vemos a la próxima. Pasen buenas noches.